Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de la rama de estudiantes del IECUB en la UNED. Soy Pedro Plaza, el presidente de la rama de estudiantes, y junto a Blanca Quintana y Elio San Cristóbal os vamos a presentar la sesión de protocolos industriales con Arduino. Comentaros antes de empezar que tenéis a vuestra disposición nuestra web para consultar información de nuestras nuevas actividades o más información de la rama. Actualmente estamos manteniendo dos, una desde el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería de la Escuela de Industriales de la UNED, y la otra el host está en el IECUBO y es donde tenemos un poco las reseñas históricas, como ya veremos más adelante. También nos podéis encontrar en redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, donde dejamos las sesiones grabadas, Instagram, LinkedIn, y desde la semana pasada estamos en TikTok. Os animamos a que nos sigáis si os interesa y nos apoyéis desde las redes sociales. Antes de continuar, como comentamos en otras sesiones, junto a nosotros en todas las portadas de las sesiones está Francisco Mur, nuestro advisor, Manuel Castro, nuestro counselor, estoy yo como presidente de la rama, Félix García Loro como vicepresidente y Alejandro Macho como secretario y tesorero. Bien, mañana tendremos una sesión de metodologías ágiles de gestión y Scrum, que os recomendamos que os registréis y participéis. El ponente es un profesional y un experto con amplia experiencia en el uso de estas metodologías profesionalmente. Y la semana que viene cerramos un poco el ciclo de las sesiones del verano con aplicaciones Safety Critical con FPGA, por si os interesa qué aplicaciones se le puede dar a las FPGAs y un poquito más particulares, pues os animamos a que os registréis y participéis. Hola Antonio, bienvenido. Hola, buenas tardes. No sé si os habréis enterado, bueno, si sois miembros del IECUBO y sois socios de la Sociedad de la Educación, que nos apoya en todas las sesiones y en todas las actividades que organizamos desde la rama de estudiantes, ha estrenado la nueva web a la cual os invitamos a que accedáis y veáis todos los contenidos que están disponibles, tanto para verlos desde ordenador personal como de dispositivos móviles, tipo smartphones, tablets y demás. También desde la rama de estudiantes hemos actualizado nuestro blog histórico de la rama, que se lleva manteniendo desde el 2004. El enlace lo tenéis ahí y os animamos a que lo visitéis y veáis un poco qué es lo que hemos estado haciendo desde todos estos años. Y también tenemos información sobre la directiva, las colaboraciones que tenemos y los premios que han recibido tanto nuestros miembros como la propia rama de estudiantes. Antes de arrancar con esta sesión, como hemos hecho en otras, como está basada en Arduino, usamos esta herramienta. Queríamos compartir con vosotros las sesiones que ya tenemos grabadas y están a vuestra disposición para que podáis consultar de las cosas que hemos hecho con Arduino, introducción a Arduino, gemelo digital, por ejemplo, laboratorios de bolsillo, una sesión que hizo nuestro compañero de la rama, Antonio Menacho, que está ahora conectado, introducción a electrónica potencia con Arduino. Y como veis, hay un montón de sesiones, entonces si tenéis interés en consultarlas, podéis acceder sin problema. Y si veis algún tema que os llame la atención sobre Arduino y queréis que preparamos una sesión, nosotros estamos encantados en trabajar sobre contenidos nuevos. Ya hablando sobre la sesión de hoy, la hemos dividido en cuatro partes. Primero veremos lo que es la comunicación industrial por encima, los tipos de comunicación en este ámbito. Luego veremos el hardware que se puede usar para hacer el desarrollo de estas comunicaciones con Arduino. Y por último veremos unas aplicaciones prácticas. La diferencia de esta sesión a otras es que no son las aplicaciones que se pueden hacer con Arduino, sino que hemos elegido un par de ellas y os vamos a hacer demostración de lo fácil que es montarlas. Hablando en primer lugar de las comunicaciones de ámbito industrial, este tipo de comunicación es la columna vertebral de cualquier arquitectura de sistemas de automatización. Como veis, un sistema industrial se compone de muchísimos elementos, de infinidad de datos, de conexiones, de dispositivos, de sensores. Hay muchísimas cosas interconectadas, entonces es vital tener protocolos que sean útiles y que sean de coste eficiente. Las características principales de este tipo de comunicación es que
están pensadas o las que realmente se utilizan son las que optimizan el cableado a nivel de sensores y actuadores, como hemos comentado, en la industria, en la industria que sea, pero en cualquier industria, fábrica y demás, hay multitud de sensores, actuadores que están coordinados para fabricar los productos que sean. También es importante que el cableado sea lo más simple posible. Y por último, una característica importante de este tipo de comunicaciones es que permitan conectar dispositivos tanto a gran distancia como a una velocidad de transmisión muy alta. Porque como ya hemos comentado, hay infinidad de datos que se tienen que mover de un lado a otro para que se puedan tomar las mejores decisiones a tiempo. Dentro de lo que es esta arquitectura de comunicación industrial, en la base de la pirámide, o sea, donde hay más dispositivos y comunicación industrial, valga la redundancia, es a nivel de dispositivos, sería el nivel más bajo, donde nos podemos encontrar infinidad de sensores, actuadores y las propias máquinas de fabricación. En un nivel de abstracción un poquito más alto, tenemos el nivel de control. Este nivel de control hay dispositivos que son los denominados HMI, que es el Human Machine Interface o interfaz hombre-máquina, para que los operarios o los gestores puedan ver qué es lo que está pasando con todos esos sensores, actuadores y máquinas. Y también los PLCs, que son el Programmable Logic Controller, o son los controladores lógicos programables o autómatas comúnmente conocidos, que son los que realmente hacen en una industria que el proceso sea automatizado. Son los que se encargan de tener la información de todos esos sensores, actuadores y máquinas y los van coordinando para que el proceso de fabricación sea lo más automático posible. Y ya por último, por el último nivel, sería el nivel de la información, es aquel en el que se enmarca la oficina técnica. Es decir, esos ingenieros o ingenieras que se encargan de gestionar la fábrica o las fábricas, porque hay fábricas que están interconectadas entre ellas también, puedan tener todos esos datos y puedan ver lo que se está fabricando, cuándo se está fabricando, qué fallos puede haber en los sensores, en unas máquinas, para que pueda continuar el proceso de fabricación de la mejor manera posible. Dentro de los tipos de comunicación, hemos elegido o hemos catalogado en dos tipos. Por un lado, los buses de campo, que son los primeros que salieron y que a día de hoy se siguen usando. Y por otro lado, los que están basados en redes LAN o WAN, que son el Local Area Network, que conocemos todos de la conexión a Internet en casa, la que tenemos local o en oficina, y la WAN, la Wide Area Network, que es la extendida. El primer tipo, los buses de campo, son comunicaciones que están basadas en maestro y esclavo y que tienen conexión directa entre los dispositivos, como veremos en en una de las aplicaciones que os vamos a mostrar. Es decir, tiene que haber un cable que esté conectado directamente de un dispositivo a otro, normalmente. Y luego, por el otro lado, en las redes LAN WAN, es comunicación cliente-servidor, que es básicamente muy parecido a la conexión a Internet o cuando accedemos a una página web. Cuando accedemos a una web hay un servidor, no tenemos conexión directa de nuestro PC con ese servidor porque hay switches, gateways y demás dispositivos. Y nosotros cuando accedemos con Explorador Web sería el cliente, pues eso son comunicaciones basadas en este tipo de comunicaciones también. Si tenéis dudas o queréis hacer cualquier aclaración o que añadamos algún detalle más, podéis comentarlo con total libertad. Vale, luego dentro de estos tipos de comunicación, pues hemos compartido con vosotros varios tipos que ya no es solo que se puedan usar en ámbito industrial, sino que se pueden desarrollar o implementar con Arduino. En el tipo de buses de campo tenemos Profibus, el Modbus RTU, CAN bus y hay multitud más, pero por lo menos estos tres podéis hacer comunicaciones con Arduino sin problemas. Luego, del lado de redes LAN WAN, podéis implementar comunicaciones tanto Profinet como Modbus TCP, como OPC y otras tantas industriales. Para que os hagáis una idea y por comentaros un poco diferencias que ya no tocaremos más adelante, OPC, por ejemplo, Modbus TCP es muy sencillote y de hecho con una herramienta de análisis de tramas podemos ver qué datos se están mandando desde el cliente al servidor y del servidor al cliente. No tiene ningún tipo de protección. Pero sin embargo el OPC es parecido, utiliza la capa de red
Y aquí sí que podemos añadir encriptados, accesos por usuarios y demás, con lo cual tiene muchísima más protección. A nivel industrial y a nivel de conectado a la red, a Internet, como quien dice, lo más recomendable es utilizar OPC en lugar de Profibus o Profinet, por ejemplo. Bueno, ya pasando a la parte del hardware, si queréis hacer comunicaciones tanto de buses del tipo de buses de campo, si queréis hacer Profibus, Modbus RTU, CAN bus, lo que os hace falta por lo menos es un Arduino. Hemos puesto la 1, pero como veré más adelante con la Mega también se puede hacer y con todas las variantes de Arduino. Y necesitáis un SIL para gestionar esas comunicaciones. Podéis usar el CAN bus SIL o podéis usar el SIL de Ethernet. Y si queréis usar las variantes de Arduino, que son las que tienen para uso profesional o para uso más avanzado, tenéis las variantes MKR. Entonces podéis elegir una MKR que tenga procesador, la que queráis. Y luego necesitáis o un SIL de RS485 o un SIL de CAN bus o, por otro lado, un SIL de Ethernet. Nosotros estamos poniendo aquí los SIL de Ethernet, pero por Wi-Fi también podéis, todas las que son comunicaciones por red, LAN, WAN, podéis utilizar comunicaciones Wi-Fi si queréis. Hemos puesto Ethernet porque las aplicaciones que vamos a presentar es la que estamos usando. Luego, aplicaciones que podéis hacer, pues como os hemos comentado, podéis hacer comunicaciones Profibus, comunicaciones Modbus RTU, CAN bus, Profinet, Modbus TCP y OPC. Todas estas sabemos y hemos comprobado que hay bibliotecas de Arduino para poder implementarlas de manera sencilla. O sea, con Arduino se puede implementar cualquier tipo de comunicación, evidentemente. Pero nosotros os las presentamos en esta sesión de manera que tanto el despliegue de hardware como el despliegue de software sea lo más sencillo posible. Para la primera aplicación hemos preparado una comunicación CAN bus, un ejemplo sencillote de CAN bus. ¿Qué es lo que necesitáis? Pues necesitáis un Arduino 1, por ejemplo. Como veis en la imagen hay dos Arduinos 1. Necesitáis los SIL CAN bus, el V2, que también se vende en la página de Arduino y tampoco es que sea un precio disparatado, son 23,5 €, creo. Necesitaríais también cable plano de 10 conductores, conector sub de 9 a cable plano. Nosotros hemos usado este tipo de conexión física, pero podéis usar, si os fijáis en la parte de las Arduino, el conector que tiene las bornas naranjitas. Con esos dos cables, uniendo esos dos cables, también podéis hacer la conexión entre dispositivos CAN bus. Y luego, por la parte de software, para hacer un ejemplo sencillote, hemos elegido dentro de los ejemplos de Arduino y de la biblioteca CAN bus SIL el ejemplo SEND para que sea ejecutado desde el maestro. Y luego el ejemplo RecIPCheck para que sea ejecutado desde el esclavo. Si queréis, para no estar mareándoos con el dejo de compartir pantalla y comparto pantalla, os mostramos ahora la comunicación Modbus TCP y luego ya comparto la pantalla con el IDE de Arduino y vemos con el monitor serie los datos que se están intercambiando entre cada uno. El siguiente ejemplo que hemos preparado para enseñaros es el de las comunicaciones Modbus TCP. Modbus TCP es una variante del Modbus RTU, que es un protocolo de bus de campo, y en este se encapsula tanto por Ethernet como por Wi-Fi, por donde queramos. En el ejemplo que os hemos planteado, pues estamos usando Arduinos Mega, aunque se puede usar también Arduino 1, SIL de Ethernet, cable de Ethernet, un switch y luego las bibliotecas Arduino RS485 y Arduino Modbus. Estas dos hacen falta porque Arduino Modbus tiene dependencias de Arduino RS485, aunque no se utilice ese protocolo. Pero como tiene las dependencias, es la que vamos a usar. Y como veis en la imagen, las conexiones son muy sencillas. Se apila el SIL de Ethernet encima del Arduino, se conecta al cable de red, tanto al switch como al Arduino, y ya tenemos las conexiones hechas. Genial, pues si queréis voy a dejar de compartir la presentación. Vale. Y vamos a empezar con
con los ejemplos. Entonces esto lo voy a quitar. Voy a abrir el IDE de Arduino. Vale. Y como os comento, abro el ejemplo que está en la biblioteca Cambusil Sen para el maestro. Vale. Y voy a abrir, bueno, yo creo que puedo compartir pantalla ya para no liaros. Vale. Genial. Ahora se está cargando. Vale. ¿Me podéis confirmar que lo veis bien? Lo digo por si queréis que haga un poco más de zoom y demás. Tienes que hacer zoom. Sí. Pedro, no se ve la pantalla, el editor de Arduino no se ve. Tienes que agrandar también la ventana. Vale, lo único, ¿el texto lo veis ahora mejor? Sí, pero no se ve tampoco te creas que se ve mucho, muy bien. Se ve ya mejor, pero hay que agrandar un poco más el texto. Vale, ¿ahora más? ¿Así mejor o...? Sí, así ya vale. Genial. Vale, pues el que he abierto es el ejemplo en Arduino. Vale, voy a abrir también el receipt check. Vale. Y lo ponemos también aquí. Y lo que voy a hacer es, voy a conectar los cables USB a las Arduinos. Voy a conectar primero... En teoría, os guarda la última conexión que hayáis hecho, o sea, el puerto que os monta el IDE de Arduino. Cuando conectéis el Arduino reconoce el hardware y le monta el mismo, pero para no estar liándonos, he conectado primero la que sería la maestra. Si nos vamos a herramientas, le decimos, en este caso sería un Arduino 1 y el puerto en el que está conectado es el COM8. Le voy a cargar el programa. Vale, y como veis, la biblioteca MCCAM, SPI, porque al final con esto sí la mayoría de los Arduinos suelen comunicar por SPI, pero esto es transparente a nivel de usuario. Y este ejemplo es muy sencillote. Aquí lo único que le estoy diciendo es el pin de chip select del CAN que va a usar. Y luego pues el puerto COM a 115.200 baudios, o sea, 115.200 bits por segundo. Entonces aquí lo que va a hacer es comprobar que el buscan está bien, lo arranca y si todo va bien, pues dice que está bien. Aquí es una variable para enviar los datos y lo que vamos a estar es mandando los datos directamente usando la variable esta. Como veis, queremos este dato, le ponemos los parámetros que queremos enviar, esperamos 100 milisegundos y ya está. Eso es un ejemplo súper sencillote. Ya se ha cargado. Si conectásemos el monitor serie, vale, como la velocidad no es 115.200, salen letras raras, vale, y ya vemos aquí que sí que está todo bien, pero como no tiene ningún esclavo conectado, pues de momento no está comentando nada. Lo que voy a hacer ahora es conectar la segunda Arduino, ¿vale? Y vamos a coger el receipt check, ¿vale? Decimos que es un Arduino 1, que ya lo tenía, como lo hemos cambiado ahora mismo, y el COM sería el 9. Entonces, lo que me he asegurado de que es el COM 9, le cargo el programa, al final las bibliotecas, como veis, son las mismas, la configuración es la misma, y aquí lo único que vamos a hacer es que por el puerto serie se va a ir poniendo toda la información que recibamos del maestro. Bien, pues si vamos a ver, si ponemos en monitor serie,
y ya ha cogido, bueno, antes de nada, no sé si voy a hacer una cosa. Este sería el puerto com del esclavo. De tamaño, no me deja ponerlo más pequeñito. Bueno, de tamaño sí lo veis bien, ¿no? Vale, Sí, de tamaño sí se ve bien. Por lo menos yo lo veo. estupendo. Vale, genial. Pues es más que nada para enseñaros un poco los dos a la vez, para que lo veáis los dos a la vez. De ancho no creo que no se va a ver bien. Voy a intentar a ver si me deja... Ah, pues no, ahora no me deja abrir los dos puertos. A ver, segundo. No, no me está dejando... No me deja abrir los dos. ¿Cómo? Bueno, para esta os enseño un poco lo que sería el hardware. Uy. Vale. Perdón. ¿Lo veis? ¿Veis las dos placas ahí? Como veis están los LED de comunicación, se están intercambiando datos y luego en la pantalla vais viendo, esta sería lo que ve Como tienes compartida, Pedro, como tienes compartida la pantalla, no se Sí. ve tu imagen, no se ve la cámara, se ve muy pequeñita la cámara. Vale, pues dejo de compartir, pues la comunicación por el puerto serie ya la habéis visto. Lo único que está haciendo es volcando el estado de las comunicaciones por el puerto serie. Vale, ahora se ve un poquito, no sé por qué, a mí se me ven todas las personas que están conectadas, pero sí, ya se ve la cámara un poquito más grande. Elio, si Genial. pulsas sobre fijar sobre la pantalla de Pedro, se te hace más grande. Ajá. Ah, vale. Sí, ¿lo veis? ¿Os fijáis? Al final, bueno, está un poco mezclado porque tengo aquí todas las placas, pero el cable plano, conectarlo es muy sencillo porque es colocarlo. Lo único que sí tenéis que tener la precaución de que el cable rojo esté hacia la izquierda, en los conectores siempre cuando lo pongáis, ¿vale? A la izquierda o a la derecha, en el mismo sentido, da igual. Pero no lo pongáis en uno a la izquierda y en otro a la derecha porque se cruzan las líneas y no vais a poder, no va a poder comunicarse bien. Y como veis, es que es poner el SIL, poner el cable y ya está, es súper sencillo conectar. Si quisiésemos, la ventaja que tienen los buses de campo o los protocolos basados en bus de campo, que yo le pongo un conector por aquí en medio, añado otro Arduino más y tengo las tres conectadas, que esto se utiliza mucho, por ejemplo, en automoción. Los coches utilizan este tipo de comunicaciones porque el cable es el mismo y van poniendo los sensores o los actuadores a lo largo del cable. Entonces ahorras un montón de cables y de conexiones y demás. Genial. Vale, pues pasamos a la parte del... Hay una cosa que no os he enseñado, pero bueno, de la presentación. Lo comparto en un momento y ahora... Vale. Venga, a ver, compartir. Vale. Sí. Vale, y una cosilla que no os había comentado, se me había pasado. Los ejemplos de Campus no los hemos puesto en Plaza Robótica porque tampoco tiene nada así en particular, que son los ejemplos tal cual y los podéis coger de Arduino o de líder de Arduino directamente. Pero estos de Modbus ya no. O sea, aquí en Modbus TCP es un pelín más complicado porque los ejemplos están basados en Wi-Fi y demás y como no los he hecho en Ethernet, pues
los compartimos con vosotros. El ejemplo del cliente está en el enlace plazarobótica.es, recursos Arduino modbusclient.zip. Os lo podéis descargar, va a estar ahí perennemente y os lo podéis descargar gratuitamente y usarlo de manera libre. Y el servidor es igual, lo único que está acabado en Modbus Server. Que son los ejemplos que tenemos. Vale, y ahora voy a compartir la pantalla, ¿vale? Y vamos a ir viendo los ejemplos Modbus. Voy a empezar, por ejemplo, por el... Vale, ¿lo veis ya todos bien? Sí, yo sí. Genial. Bueno, puedo hacer un poco de zoom porque yo creo que de ancho no me he pasado así, por ejemplo, así ya lo veis en todo el ancho de la pantalla. Aquí ya es un poco más complicado, pero tampoco es para, o sea, tampoco para rasgarse las vestiduras. Lo único que aquí ya influye, como veis, bueno, la biblioteca SPI es un común, porque el SIL con el Arduino se comunica por SPI. Como vamos a usar Ethernet, pues añadimos la de Ethernet. Y como vamos a usar el Modbus TCP, pues añadimos Modbus, Arduino Modbus.h y Arduino RS485, porque Arduino Modbus tiene dependencias de esta última. Para una comunicación básica, tiene bastantes parámetros para configurar si queremos, ¿vale? Pero para este ejemplo, para una comunicación tan básica, con tener la IP y la MAC nos vale. Pero que sepáis que podéis configurar la DNS, podéis configurar el gateway, o sea, se pueden configurar muchas más cosas si queréis. Lo que hacemos es darle un valor a la MAC de nuestro Arduino, le decimos la IP, pues el servidor será en una red local de las normales, pues 192.168.1.1, por ejemplo. Lo que sí que es importante es que estéis en la misma subred, pero bueno, eso ya. Y ya empezamos a configurar el servidor. La clase es Ethernet Server, lo llamamos Server, por ejemplo, para ser originales. Y con el comando Ethernet Server 502 lo que hacemos es asignar el puerto. Esto es importante, va a comunicarse. Si utilizamos el 40, el 80, el 1000, el 2000, se va a comunicar igual. Pero cuando utilicemos herramientas de sniffer, tipo Wireshark y demás, si utilizamos el 502 lo va a reconocer como protocolo Modbus TCP. Si no, no. Entonces, si queremos depurar o ver tramas y demás, esto nos va a ayudar. Si no, vamos a ir a ciegas y va a ser bastante complicado ver lo que se está mandando. Vale, dicho esto, pues nada, tenemos la clase Modbus TCP Server, que la llamamos igual, pero con la M minúscula. Y en la configuración, el chip select, como hemos dicho antes, iniciamos Ethernet con el chip select en el 10. Luego arrancamos el puerto de comunicaciones, en este caso 9600 baudios, da un poco igual la velocidad, lo que sí que tiene que tener la misma, tanto el Arduino como el PC. Y luego para configurar, lo que hacemos es que con ethernet.begin asignamos la MAC y la IP. Lo estamos haciendo en la parte de setup, pero se puede hacer en la parte de loop. Ya veremos os comentaré luego la diferencia, pero funciona igual en la de loop. Y luego por el puerto serie pues informamos de lo que está pasando, más que nada por si queremos depurar o por si queremos ver qué es lo que está ocurriendo. Y una cosa que es útil, porque ahora lo programamos y tenemos el programa a mano, pero si el día de mañana no lo tenemos, es por ejemplo decir pues el Modbus, la dirección del Modbus server es, y con este comando, con esta clase, lo que estamos diciendo es la IP del Arduino y nos lo dirá por el puerto serie y lo sabremos. Y luego ya pues arrancamos el servidor. Y en el caso de que no pueda arrancarse el servidor porque no tiene el cable de red, porque le falla alguna comunicación o por lo que sea, pues te dirá que se ha fallado el inicio del servidor y se quedará ahí. Pero si todo va bien, configuramos el pin 13, luego configuramos los registros del servidor. Esto es importante porque si tenemos comunicaciones Modbus TCP y desde un cliente intentamos acceder zonas de memoria no definidas en un servidor, el servidor nos va a contestar, nos va a denegar la comunicación y nos va a decir que esto está haciendo a memoria no definida. Entonces esto sí que es importante, que siempre escribamos y leamos desde el lado del cliente cosas que estén definidas en el servidor para que no haya problema de comunicación. Y luego ya en el bucle principal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues
tenemos un valor previo que lo inicializamos a 0. Con la clase esta definimos si hay algún cliente conectado. Entonces, si hay algún cliente, ¿qué podemos hacer? Pues informar por el puerto serie que hay un nuevo cliente, aceptamos las comunicaciones y mientras haya un cliente conectado, lo que vamos a hacer es con la función poll coger todos los datos que nos diga ese cliente, tanto lecturas como escrituras. Y con este comando de la clase que hemos creado, con el holding register write, lo que hacemos es leer de una posición de memoria, en este caso sería la 00. En este caso el write es escribir, estamos escribiendo en la posición de memoria 0 el 55. Siempre que usamos holding register estamos escribiendo de 16 en 16 bits en el mapa de memoria de Modbus. El mapa de memoria de los holding register empieza en el 40.001. Para que o sea, este 00 en el mapa de memoria de Modbus TCP es el 40.001. Hay para bobinas, para sensores y demás, pero la parte de usuario que vamos a usar para lo que queramos son las holding register. Y luego el siguiente paso es leer lo que nos esté escribiendo el cliente. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando holding register read y decimos qué posición de memoria queremos leer. Entonces, si desde el cliente, cuando nos conectamos al servidor, leemos la posición 00, tendríamos que leer esta información y si escribimos en la posición 01, estaremos enviando la información al servidor. Y para verlo por el puerto serie, pues cogemos la variable, pero en el caso, para que no esté escribiendo todo el rato y sea un rollo viendo todo el rato lo mismo, siempre que sea diferente el valor anterior almacenado al valor que hemos leído ahora, pues lo vamos a escribir, vamos a decir, pues en la dirección 40.002, que sería esta 0x01, estamos leyendo el dato que sea. Y aquí asignamos para tener un valor previo. Y desconectamos. Lo que os comentaba antes, si queremos, en este caso, se configura la IP aquí, ¿vale? En el setup. Pero podemos hacerlo también en el loop si queremos. La diferencia es que si lo hacemos en el setup como lo hemos hecho ahora y no se puede configurar bien cuando arranque el Arduino, lo que nos va a ocurrir es que ya no se va a poder conectar más, porque como lo tenemos condenado aquí a cuando haya fallo, pero bueno, eso ya. Vale, pues esto voy a cambiar los cables USB, voy a conectarlo uno a uno como he hecho antes. Entonces primero voy a conectar el servidor y le cargo, ya estaba cargado antes, pero bueno, le cargo el programa. Entonces, en este caso estamos usando Arduino Mega. Como os hemos comentado, Arduino 1, Arduino Mega, las MKR, la que queráis. Va a funcionar igual. Y para ver qué puerto se ha montado, pues vemos que el COM10 Arduino Mega. Genial. Le cargamos el programa. Esperamos. Vale, ya está cargado. Y lo que vamos a hacer ahora es, voy a conectar la que va a actuar como cliente. Voy a abrir el software de cliente. Genial. Lo vemos un poco por encima y luego ya lo cargo. Esto es lo mismo, las bibliotecas son las mismas. Esto también, si os fijáis, el cliente va a tener la IP terminada en 2. Y en el cliente tenemos que decir también la IP del servidor, que en este caso pues es la 1. Definimos la clase de NetClient como client. Y aquí definimos los datos. Como os fijáis, son aquí se han definido de 32 bits, pero bueno, lo que queráis. Tiempo para conectarse, porque si queréis. Y luego de la clase Modbus con la M mayúscula TCP Client, de este tipo de clase definimos la que vamos a usar con el cliente. Y para configurar igual el chip select, la velocidad de transmisión, la configuración Ethernet y ya decimos pues la IP del cliente y lo del LED y demás. Y luego ya en el loop principal lo que vamos a hacer es, si se ha podido arrancar el cliente conectándose al servidor que hemos indicado, pues diremos que no habrá ningún mensaje de error, pero si no se ha podido conectar, pues lo pondremos en el puerto serie. Si
Si aparte de arrancarse no se ha podido conectar, pues lo mismo. Si falla algo la conexión, pues lo indicamos. Y luego ya hacemos el funcionamiento normal de comunicación. Si no hay datos recibidos del cliente, bueno, perdona, que me he saltado esta línea. Las funciones son las mismas. Quiero leer los registros, si os fijáis, os recordáis que estaba puesto aquí. Lo que hacemos con el servidor es escribir en la 00 y estamos leyendo de la 01. En el cliente lo vamos a hacer al revés. Vamos a leer en la 00 porque está escribiendo el servidor. Y en la 01 lo que vamos a hacer es escribir. Entonces, si hay un fallo en la escritura, lo comentaremos. Y si no, pues diremos que hemos escrito el valor. Y lo que leamos, pues lo vamos a mostrar por pantalla. Entonces, elegimos la Arduino, que ha sido la siguiente en conectarse. La otra era la 10, pues esta es la 3. Le cargamos el software. Y voy a intentar a ver si me deja ahora abrir los dos terminales. Los monitores serie. Vale. Y a ver. Pues ahora sí me deja. Genial. Este último que he abierto es el del cliente, que es el que estáis viendo ahora. Es el del cliente. A ver si soy capaz de ponerlo al tamaño de la pantalla. Vale. El cliente por aquí, abajo, y el servidor por aquí. Vale. Lo que voy a hacer, las velocidades de transmisión, 115.200, 115.200. Vale, como veis aquí ha habido un timeout. Lo que voy a hacer ahora es hacer un reset de las dos y voy a limpiar la consola. Vale, arranco. Si queréis, bueno, luego os puedo enseñar un poco, la habéis visto antes, pero... A ver, el cliente COM3. Y el servidor. Un segundo. El efecto demo. Vale. No sé muy bien por qué, pero no estaba comunicando. Este es el aspecto del... A ver, la pantalla completa. Este es el aspecto de la parte del servidor. Y este de aquí
el cliente. Vale. Que no sé por qué ahora. Vale. Pues no sé muy bien por qué me está dando problemas ahora. Vale, este es el servidor. Lo que no estoy terminando de identificar es porque no soy capaz de ver por el lado del cliente lo que se comunica por serie. Si os fijáis en el servidor, voy a quitar el autoscroll. El servidor se conecta con la IP 192.168.1.1, detecta que hay un nuevo cliente y está leyendo desde los holding register el valor 85 y se desconecta. Hay un nuevo cliente, otra vez, otra nueva conexión y está leyendo el 85 desde el lado del cliente. Vale, si hacemos un reset al cliente, vale, creo que ya lo tengo. Sí, es con... Vale, 10. Monitor serie. Pues no sé por qué ahora mismo no soy capaz de ver qué es lo que está pasando y por qué no me deja enseñaros por el puerto serie las comunicaciones. Un segundo. A ver. Un 10. Voy a probar a grabarlo otra vez, de nuevo. Vale. Este sería el servidor. El monitor serie, el COM10. Vale. Vale. A ver, cogemos el COM10 para el servidor.
y cogemos, vale, herramientas, monitor serie, y lo dejamos por aquí. Vale. Y ahora cogemos el cliente, que es este, le asignamos el COM3, que ya lo tenía, cargamos, vale, y cuando termine de cargarse, me está cerrando el puerto de comunicaciones, no, a ver. Pues por algún motivo no soy capaz de enseñaros por el puerto serie la comunicación. No sé qué está pasando. Voy a intentar de nuevo. A ver. El servidor. El COM10. Arduino Mega. Y lo cargo. Vale. Y a ver. Y el cliente. Con el COM3. Vale. Ya tengo, perdonadme por el mareo, ya sé lo que está pasando. Estoy cogiendo el puerto serie del servidor, que son 9600. Como hemos usado diferente velocidad de transmisión para los ejemplos, entonces el servidor, si yo lo reinicio, me indica pues eso, que tiene la IP 192.168.1.1 y está recibiendo 85 en la dirección 40.002, que es lo que está leyendo desde el cliente. Si yo cojo el cliente y abro su puerto de comunicaciones serie y y selecciono la velocidad que tiene que ser, la de 9600, vale, entonces ahora ya sí. Voy a reiniciar los dos. Me voy a limpiar. Vale. Y ahora ya sí. Si os fijáis, en la parte superior está el servidor y en la parte inferior está el cliente. Como se está mandando
el 0x55, que es 85 en decimal, pues tanto uno como el otro está escribiendo, pero cada uno está escribiendo en una dirección de memoria. En el caso del servidor, está escribiendo en la 40.001 y lee de la 40.002, y el cliente lee de la 40.001 y escribe de la 40.002. Y estamos intercambiando información cliente-servidor. Y bueno, ya os lo enseñé antes, pero vamos, si queréis por curiosidad, ya dejo de compartir aquí la pantalla. Vale, para que lo veáis un poco más. Como veis, las conexiones son también sencillas, son los fil de Arduino, los cables de red y el switch. Y no hace falta, vamos, y los puertos USB, pero bueno, sería la alimentación. Tampoco tiene conexiones muy complicadas, mucho más complicadas que la comunicación CAN bus. Y como os hemos comentado anteriormente, si hay gateways de por medio, switch, router y demás, pues ya podemos alcanzar los dispositivos sin tener que tenerlos conectados punto a punto. Puede estar conectado en cualquier sitio. Y ya con esto, en principio, hemos terminado el contenido de la sesión. Entonces, si tenéis dudas o preguntas, podéis plantearlas ahora. Pedro, Sí. ¿hasta cuántos dispositivos podríamos utilizar? ¿Hay algún límite con Arduino? En principio, a ver, normalmente el límite de las comunicaciones basadas en bus de campo son, si no recuerdo mal, 128, 126. Las distancias dependiendo de la velocidad de transmisión y el protocolo que se use, suelen ir desde los decenas de metros, cientos de metros, creo que hasta el kilómetro, pero ya son velocidades muy, muy cortitas de transmisión. Y el Ethernet, con las condiciones, por ejemplo, para la aplicación de Modbus TCP, los límites que te dé Ethernet. O sea, por ejemplo, dentro de la misma subred, la 192.168.1, podrías tener 256 dispositivos conectados. Y si quieres, puedes poner un gateway y puedes conectar muchos más. Yo creo que ahí a esa pregunta mejor te sabrá responder mejor Elio que yo. Pero con la capa de Ethernet, y de hecho las distancias, la distancia que quieras, prácticamente. Vale, gracias. Nada, gracias a ti por la pregunta. Vale, hay una pregunta, pregunta Francisco Javier, dice, lo siento, pero me he tenido que ir. Vale, no te preocupes, sí que se ha tenido que ir. Lo subimos a YouTube. Y luego, si tenéis preguntas, como siempre, si podéis, tanto en el correo, si queréis preguntar a través de las redes sociales, que ya ha habido gente, hemos visto que ha puesto alguna pregunta en algún vídeo de YouTube, que estamos trabajando en la respuesta, que implica también hacer una sesión no tan larga como esta, tan extensa, pero sí una un poquito más cortita y a lo mejor directamente en el canal. Digamos que con total libertad. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más. A pesar de las dificultades que habéis visto con el Modbus TCP, no es así, ¿vale? Ha sido simplemente porque no estaba eligiendo la velocidad de transmisión buena por el monitor serie. Estaba cogiendo 115.200, que era el ejemplo anterior, y no se veía nada, pero estaba funcionando la comunicación. Entonces, como veis, es muy, muy sencillote. Si queréis hacer comunicaciones CAN bus, Profibus, Modbus RTU, si queréis hacer comunicaciones Modbus TCP, OPC, Profinet, es coger el hardware que necesitéis, dependiendo del tipo de comunicación que queráis implementar, y usar las bibliotecas, y tampoco es muy, muy complicado. Genial, pues si no hay ninguna pregunta más, agradeceros que os hayáis conectado a esta sesión, animaros a que visitéis nuestra página web, tanto la web del departamento como la web del IECubo. Si tenéis dudas podéis preguntarlas en el correo peplaza@iec.net.es,
y os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de Facebook, Twitter, canal de YouTube, que luego subiremos la sesión de hoy, en Instagram, en LinkedIn y también en TikTok, que estamos empezando a subir algún que otro vídeo a esta red social también. Así que lo dicho, muchísimas gracias. Si os animáis, mañana nos vemos en la sesión de metodologías Agile y Scrum, y que tengáis buena tarde. Chao. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Hasta luego. Gracias, Pedro. Hasta luego. Hasta luego.